Los micrófonos son suyos, Pastora Yadira. Hola, buenos días y muchas bendiciones, mis amados y amadas de Cristo Jesús. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos permite, pues, un día más estar congregados, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, que es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? A estar juntos, a estar unánimes y formar su cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Y bueno, como decía la alabanza, ¿verdad? He visto el dolor acercarse a mí. ¿Cuántos de nosotros, pues, no hemos visto eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que el dolor se acerca a nuestras vidas? Muchos hemos vivido procesos en nuestras vidas que el dolor se ha quedado con nosotros, que ha permanecido más tiempo con nosotros. Pero la pregunta pues en esta mañana es, ¿qué hacemos nosotros con el dolor? ¿A dónde recurrimos? ¿A quién buscamos para que nos ayude? ¿A quién buscamos para que nos aconseje, para que nos consuele, para que nos dé una palabra de bendición? En esos momentos en donde tenemos dolor y tenemos que tener mucho cuidado porque en esos momentos nosotros estamos tan vulnerables en el que podemos escuchar cualquier consejo que puede ser, que puede sonar bueno, pero puede traer consecuencias en nuestras vidas. Yo quiero hablarle hoy de tres mujeres que experimentaron un dolor tremendo, las dos, las tres, en ese mismo momento, ellos estaban experimentando el mismo dolor, quizás una mayor dolor que las otras dos, pero quiero hablar con respecto y llevarlo al punto de vista, qué accionaron, qué hicieron estas mujeres con el dolor que ellas estaban sintiendo, con lo que estaban experimentando en esos momentos, en donde no tenían consuelo, en donde el dolor era devastador para ellas, pero estas tres mujeres hicieron algo diferente. Y yo quiero que me acompañe a un libro en donde es muy conocido y muy predicado, y es el libro de Ruth. De allí donde nos vamos a conseguir con tres mujeres con el mismo dolor. ¿Y por qué dije que había una con un dolor como que más intenso y diferente? Es porque también vamos a hablar de Noemí. Recuerden que Noemí no solamente había perdido a su esposo, sino también a sus dos hijos. Aunque Orfa y Ruth solamente habían perdido a sus esposos. Y quiero hablar de estas tres mujeres y lo que aconteció en ellas y qué pasó en ellas en el momento que sentían este dolor. A quién estaban escuchando ellas para recibir consejos para poder accionar. Para poder accionar, porque el dolor se había apoderado de ellas, el luto, la aflicción, la melancolía, los problemas económicos, problemas sociales, estaban solas estas mujeres y estaban trabajando en los campos de Moab en un lugar de idolatría, en un lugar de sacrificios humanos, en un lugar donde no había temor de Dios. Ahí estaban estas tres mujeres, recordando que cuando había hambre en Israel, esta mujer llamada Noemí tuvo que irse y salir de Belén, salir de la casa del pan, en donde no había alimento, e irse a Moab y allí estar con su esposo y sus dos hijos. Y al pasar el tiempo, sus hijos se casaron, pero se enfermaron sus hijos. Y dice la Biblia que sus hijos murieron y también su esposo murió. Y quedaron estas tres mujeres con el dolor. Estas tres mujeres en un momento determinado estaban experimentando el dolor de la viudez, el dolor de la soledad, el dolor de la aflicción, de no saber qué hacer, qué hago ahora con este dolor que tengo, qué hago ahora con esta situación en la que hoy estoy sola, qué hago ahora, y no solamente tiene que ver de viudez, porque hay personas pues que están viviendo un tiempo de abandono, un tiempo en donde nos decimos nosotros, nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando el padre de mi hija, de mi hijo ya se fue? ¿Qué voy a hacer con este abandono que acabo de recibir y me he quedado sola con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con este dolor que yo siento? ¿Cómo voy yo a manejar este dolor? Y quiero que me acompañen al libro de Ruth, en el capítulo 1, ya en el versículo 6. Noemí había escuchado algo, Noemí había escuchado una noticia de su país,
una noticia de aquella ciudad que se llamaba Casa de Pan, aquella ciudad que ella un día tuvo que dejar porque no había pan, no había el trigo, no había alimento. Noemí escucha una buena noticia. En tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos de tristeza, llegó una buena noticia a los campos de Moab. Quiero que me acompañe allí al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjense que la noticia era tremenda, se había regado por toda la ciudad y había llegado a los campos de Moab, en donde las viudas podían ir a los campos a recoger las espigas que caían en el momento que los dueños del campo enviaban a sus siervos para recoger las espigas. Todo lo que caía era para las viudas, para el huérfano, para el necesitado, para el menesteroso, para el pobre, para el extranjero. Y estas mujeres estaban allí en el campo de Moab. Pero dice la Biblia que oyó Noemí una buena noticia. En tiempos de aflicciones, en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos en donde quizás Noemí estaba afligida, triste, y vamos a ver más adelante el por qué decimos esto de Noemí, cuál era la condición de ella. Pero allí en el campo de Moab, Noemí estaba en una condición de tristeza, pero a pesar de su edad avanzada, ella tenía que trabajar porque no había hijos, no había esposo para mantenerla. Allí escucha una buena noticia. En medio del luto, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, una buena noticia. Y la noticia era que Dios estaba visitando a su pueblo para alimentarlos, para sostenerlos, para darles la provisión. Dice la Biblia que se levantó del campo de Moab con sus nueras porque Noemí escuchó que Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan. Lo bueno de este pasaje del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, es de que Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, pero no había perdido lo que era la orientación de escuchar buenas noticias de parte del Señor. Y dice la Biblia que inmediatamente Noemí se levanta, acciona, ella se levanta de ese lugar donde estaba, porque había una palabra que ella tenía que ver en las promesas que Dios estaba cumpliéndole a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo y ella quería ver la visitación de Dios, ella quería experimentar la visitación de Dios, aunque el dolor era grande, aunque la aflicción era grande en la vida de estas tres mujeres. Noemí se levanta y lo primero que hace es accionar. Ella se levanta y coloca la mirada en Belén, coloca la mirada en aquel lugar que un día ella estaba alegre, en aquel lugar que un día ella pudo vivir con su esposo, pudo vivir con sus dos hijos, en ese lugar que quizás le iba a traer también recuerdos a Noemí, le iba a traer recuerdos a Noemí, aquellos recuerdos felices que pasaba con su familia y que iba a regresar con las manos vacías. Noemí tenía que salir de Moab para regresar al lugar en donde Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan y llegar Noemí con las manos vacías en un lugar en donde el día que salió, salió con sus manos llenas de alegría, llenas de esperanza, porque sus hijos y su esposo estaban con ella. Ahora iba a regresar de una manera diferente a aquel lugar. Y dice las escrituras en el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ella en el versículo 7 podemos ver ese acuerdo que había entre ellas tres, ese acuerdo que a pesar del dolor, de la aflicción, vamos a ir a encontrarnos, voy a volver a la tierra de Judá. Me tengo que regresar. Y estas dos mujeres tomaron la determinación de levantarse también del luto, de levantarse del lloro, y no solamente de levantarse, sino que me enseña la Biblia que estas dos mujeres eran moabitas, y que estas mujeres tenían que pararse y también dejar atrás su familia, su cultura, dejar atrás su fe, dejar atrás sus amigos, dejar atrás toda su casa, para ir a un lugar desconocido para ella, pero muy conocido por su suegra Noemí. Dice la Biblia que las tres emprendieron este viaje para regresar a la tierra de Judá, a Belén, en donde
había pan. Y no solamente el pan, sino que Dios estaba visitando a su pueblo. Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y ellas quizás querían experimentar lo que un día Noemí, quizás con tanta alegría, le explicaba a ella. Quizás Noemí, cuando estaba con ellas haciendo las comidas, para que cuando los tres esposos llegaran al hogar, Noemí quizás le contaba las grandes hazañas, las grandes proezas que Dios había hecho a favor de ella y de su familia. Y que estas dos mujeres que estaban con Noemí, las moabitas, quizás querían experimentar lo que Noemí les había explicado, recordando que las tres estaban heridas, recordando que las tres tenían luto, que las tres el dolor les había visitado. Era el dolor, estaba caminando con ellas, un dolor que le ocasionaba tristeza, le ocasionaba lloro. Dicen las escrituras en el versículo 8, después que ellas deciden volverse con Noemí, irse a la tierra de Judá y dejar ella todo. Noemí era la que se iba a regresar a su tierra, pero estas mujeres estaban dejando todo. Estas mujeres, recuerden que estaban dejando casa, familia, cultura, religión. Ellas estaban dejándolo todo. Dice la Biblia, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. En este versículo 8 nos da a entender que eran unas buenas nueras, que Noemí contaba con buenas nueras, con buenas mujeres que habían tenido misericordia con sus maridos y misericordia con ellas también. Y uno de los deseos, de los primeros deseos de Noemí para estas mujeres, si se volvían a casa, era que también Dios las alcanzara a ellas en misericordia. Y dice la Biblia en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Sabe? Ese lloro no era de despedida, ese lloro era por el dolor que ellas estaban sintiendo. Tres mujeres que estaban experimentando un dolor de luto, un dolor de soledad, un dolor de tristeza. Tres mujeres que sabían y entendían lo que cada una estaban experimentando. Pero aquella que estaba viviendo el dolor más intenso, ya que se había muerto su esposo y sus dos hijos, empezó a hablarle a estas dos mujeres para que se regresaran, para que volvieran a su cultura, volvieran a su religión, volvieran a sus dioses. Pero dicen las escrituras que ellas les dijeron, ciertamente nosotros vamos contigo. Nosotros queremos experimentar ese Dios que está visitando tu casa. Queremos conocer a ese Dios que está visitando Belén, que está dando la provisión. Queremos cambiar nuestra manera de vivir, queremos cambiar nuestra manera de pensar, queremos dejar este dolor que estamos sintiendo y que quizás este dolor que nos puede quitar, el único que nos lo puede quitar es aquel que está visitando tu casa. Pero dice la Biblia, cuando ellas dijeron en el versículo 10 que ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, dicen las escrituras que Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e ido, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, ¿había vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjense que Noemí le dice a ella, yo estoy vieja para tener otros hijos. ¿Saben? Noemí se estaba alineando a las leyes de Dios, aquellas leyes que decían que cuando un hijo se casaba con alguien y éste moría sin dejar descendencia, entonces esta mujer tenía que casarse con otro hermano y así sucesivamente. Y por eso es que Noemí le está diciendo a ella, ¿ustedes creen que yo tengo ahorita tiempo, tengo edad para poderme conseguir yo a alguien que pueda tener yo hijos y ustedes podrán esperar que estos hijos crezcan para estar con ustedes? No, hija mía, no hay tiempo.
es mejor que ustedes se regresen. Pero Noemí dijo algo tremendo allí. Noemí, después que le habla a ellas y les da las limitaciones que como Noemí tenía por la edad avanzada que ya ella estaba, le da las limitaciones que ya no puede tener más marido, que ya no va a tener hijos y que ellas no se pueden ya por casarse con una descendencia de ella. ¿Saben? Ellas tenían la disponibilidad de irse con Noemí sin importar si se podían casar o no. Noemí implementa las leyes de Dios. Pero una de las cosas que dice Noemí en este versículo 13, y en el último párrafo, Noemí dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Sabe? Noemí estaba convencida de que lo que le había acontecido a ella, la muerte de sus hijos, la muerte de su esposo, la aflicción que había ocasionado la tristeza, el dolor que la estaba visitando en ese momento, era porque Dios había levantado su mano en contra de ella. Muchas veces nosotros, pues en medio de la tristeza, en medio del dolor, lo primero que hacemos es echarle las culpas a Dios. No, fíjense lo que este tema tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver que en medio del dolor, cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué hacemos, cómo accionamos, ¿verdad? Y una de las cosas que Noemí estaba diciendo en medio del dolor era que Dios se había levantado en contra de ella, que la mano de Dios era el quien le había quitado a su esposo, que la mano de Dios era quien le había quitado a sus hijos. Noemí comienza a sacar por su boca lo que estaba en su corazón en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción. Noemí le está enseñando a sus nueras que aquel que ellas querían conocer en Belén, que aquel que estaba visitando su casa para darle pan, se había levantado en contra de ella. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las palabras que en medio del dolor, en medio de la rabia, de la impotencia, salen por nuestra boca? Porque podemos herir a cualquier persona que está a nuestro alrededor. Y no solamente herir, podemos ser piedra de tropiezo para cualquier persona que está escuchando de nuestra boca palabras hirientes, palabras en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente en contra de la voluntad de Dios, palabras en contra del Señor. Noemí dijo, la mano de Dios está contra mí. Y dice en las escrituras, en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Imagínese usted la aflicción en el camino, el dolor en el camino, la tristeza que había en estas tres mujeres, porque ahora no solamente era que ellas iban a regresar sin esposo, o Noemí iba a regresar sin esposo y sin hijo, y ellas iban a acompañar a Noemí en este trayecto y poder vivir en la casa de pan, poder vivir allá en Belén, sino que también levantaron su llanto, su tristeza, porque Noemí les estaba enseñando que la mano de Dios estaba en contra de ella. Y dice la Biblia que comenzaron ellas a llorar. Dicen las escrituras, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Fíjense el peligro que podemos nosotros ocasionar cuando hablamos a través del dolor, cuando hablamos a través de la tristeza, cuando hablamos a través de la aflicción, cuando hablamos a través de la ira, cuando hablamos a través de la rabia, de la impotencia, cuando hablamos a través de la venganza. Las palabras que nosotros podamos botar de nuestra boca van a causar un efecto, pueden causar un efecto contrario a las personas. Saben, a mí me llama la atención porque Orfa tenía toda la disponibilidad de irse y dejar cultura, dejar religión, dejar casa, dejar familia, para irse con su suegra, para irse a un lugar desconocido. Pero las palabras que salieron de la boca de Noemí hizo que Orfa se detuviera. ¿Sabes por qué? Porque quizás Orfa pensó, wow, el Dios que yo quiero conocer está en contra de mi suegra. Mejor me quedo. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Y mucho cuidado porque es que Orfa también estaba en un momento de vulnerabilidad en su vida. Orfa también estaba en un momento de tristeza, de llanto en su vida. Y, y al oír las palabras de Noemí, al decirle Noemí, miren, yo no voy a tener hijos, ustedes no van a ser de mi descendencia, ustedes no van a volverse a casar, nosotros no vamos a tener otro enlace, pero no solamente eso, yo me voy al lugar en donde aquel que me está visitando tiene su mano en contra de mí. Esto hizo que se detuviera Orfa.
Dice la Biblia que las dos mujeres comenzaron a, que cuando vieron, escucharon lo que estaba hablando Noemí, las dos comenzaron a llorar, pero una se fue y la otra se quedó. Y dicen las escrituras, dice la Biblia en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras de ella también. Wow, impresionante. Una mujer llamada Noemí que creía en un solo Dios. Una mujer que sabía de que la idolatría, el amar o adorar a otros dioses era abominación delante de los ojos del Señor. Y que Noemí, por la condición en la que ella estaba, Noemí olvidó que Orfa, al regresarse a Moab, iba a regresar a otros dioses. Es más, ella misma lo certifica. Ella misma le dice a Ruth, ¿sabes qué, Ruth? Regrésate tú también a tus dioses, regrésate a tu casa, regrésate a tus dioses. ¿Sabes? Cuando hablamos con amargura, cuando hablamos con dolor, podemos sentenciar a la persona, podemos llevarla a un extremo de tal manera que estas personas hagan cosas que a Dios no le agrada. Y que muchas veces por lo que nosotros estamos viviendo no nos importa la persona que estamos hiriendo, no nos importa la persona para dónde se va la persona con las palabras que nosotros le estamos diciendo. Recuerde que fue Noemí la que propició esto. Fue Noemí porque las tres iban al mismo camino, las tres se levantaron, las tres accionaron, las tres dejaron el campo de Moab y las tres se fueron para ir al lugar donde Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan, para el lugar de la provisión y de la visitación de Dios. Y Noemí es la que se para en el camino. Noemí es la que pone las limitaciones. Y Noemí es la que dice, la mano de Dios está en mi contra y por esa razón Orfa se detiene. Noemí es la que le da las invitaciones a estas dos mujeres de regresarse a su pueblo, regresen a su pueblo y regresen a sus dioses. Usted se imagina que usted y yo, por el dolor que podamos estar sintiendo, por la aflicción o la impotencia o la rabia, la molestia con alguien o con todo el mundo que podamos nosotros estar viviendo, que de nuestra boca salgan unas palabras que sean de tropiezo para aquellas personas que en un momento determinado decidieron caminar a tu lado para llegar al Dios de la visitación, para llegar al Dios de la provisión y que seas tú por el dolor, por la impotencia, porque no entiendes, porque tú crees que Dios está en tu contra, seas tú el quien haga tropezar a uno de los pequeños, a uno de aquellos que decidió y determinó llegar a los pies del Señor. Orfa había determinado, pero Orfa es el tipo de persona que no es perseverante, es el tipo de persona que puede variar en su carácter, es el tipo de persona que puede hoy tomar una decisión y más tarde tomar otra decisión, es el tipo de persona que se levanta y dice, bueno, tomé la determinación de dejar todo esto, de dejar el mundo a un lado. Recuerden que Moab tiene que ver con el mundo, Moab tiene que ver con todo aquello que a Dios no le agrada. Recuerden que en Moab se hacían sacrificios humanos, en Moab se adoraban a muchos dioses, a Dios quemó, se adoraban en Moab. En Moab hacían cosas que a Dios no le agradaba, pero Orfa y Ruth estaban dispuestas a salir de esa situación, a salir de ese lugar, y se consigue con alguien que sí había experimentado a Dios, sí había experimentado visitación de Dios, sí había experimentado y le había servido a un solo Dios. Se consiguen con una Noemí que está amargada, que vive en amargura, que está con dolor, que está molesta con Dios y comienza a hacer obstáculo para que estas orfas que son vulnerables, estas orfas que hoy están diciendo que sí, mañana dicen que no y pasado mañana dicen que no saben lo que van a hacer, se consiguen con una Noemí que le habla y le dice, el Dios que tú quieres conocer, ese Dios se levantó en mi contra y por esa razón Orfa decide regresar a lo que ella había determinado dejar. Este tipo de mujeres es el que se queda en el camino, el que se va a regresar, el que solamente se queda por lo que escuchó del Dios que visita a su pueblo.
Solamente se quedó Orfa, solamente se quedó con las experiencias vividas de Noemí. Y es triste que nosotros pues le contemos a las personas que son así vulnerables, le contemos a las personas nuestras experiencias con Dios y que seamos nosotros mismos también los que hacemos de que estas personas no avancen, de que estas personas no lleguen a los pies de Cristo. Porque en nuestro ser hay amargura, en nuestro ser hay dolor. Recuerden que Noemí se había llenado de amargura. Recuerden que Noemí, dice la Biblia, que cuando Noemí ve que este Orfa se va a regresar, ahora el enfoque de Noemí es hacer regresar a Ruth. Quizás Noemí lo estaba viendo desde el punto de vista de que eran unas mujeres jóvenes y que necesitaban también restaurar su vida y que necesitaban tener otra pareja, otros esposos y que del vientre de ella no iban a salir estos esposos. Pero Noemí se había olvidado que estas mujeres no tenían hambre de tener marido, estas mujeres tenían hambre de conseguir al Dios que tanto Noemí le había hablado. Estas mujeres no estaban ellas no salieron para ir a buscar su nombre, ellas salieron para ir a donde estaba el Dios que estaba visitando a su pueblo para darle pan. Entonces Noemí quiso usar la misma estrategia que usó con Orfa, la quiso usar con Ruth. Y aquí mismo en el capítulo 1, cuando ella está viendo de que Orfa la besa y se va, pero Ruth se queda, dice la Biblia en el versículo 16, cuando le dice, vuélvete tú también a tus dioses, vuélvete tú tras ella, Ruth le responde, no me ruegues que te deje. ¿Saben? Y esta palabra es fuerte, porque ella no le estaba dando un mandato, ella le estaba rogando. Noemí le estaba rogando a Ruth, quédate, no te vayas conmigo, te vas a conseguir el Dios que está en mi contra. Quédate aquí, vuélvete a tus dioses. Dígame usted, ¿a usted no le importa aquella persona que usted sabe que nosotros pues amamos y le servimos a un solo Dios y que Dios es un Dios celoso? Y que usted envíe a esta persona por el dolor que usted está sintiendo, por la tristeza, la aflicción, el sentimiento que usted esté viviendo en este momento, que usted sea partícipe para enviar a esta persona a que vuelva al mundo, a que usted diga, no, ya no te congregues. Esto es lo que estaba diciendo Noemí, en otras palabras, no llegues a los pies de Cristo, no vayas a donde está Dios. ¿Para qué? Si este Dios, mira cómo se pasó su mano en mi contra. No, regrésate al mundo, regrésate a la idolatría, regrésate a la fornicación, al adulterio, a la promiscuidad, regrésate a los pecados. ¿Para qué vas a ir conmigo a visitar al Dios que tiene su mano en mi contra? Esto es lo que Noemí, en otras palabras, le estaba diciendo a Ruth, regrésate. Pero Ruth le dice, no me ruegues, por favor. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense que cuando Ruth hace esta declaración, ella no está hablando de marido, ella está hablando, yo te quiero acompañar. Y no solamente acompañar, tu Dios será mi Dios. Donde tú habites, yo voy a habitar. Donde tú mueras, allí también voy a morir yo, porque solamente Dios nos va a poder separar. No había hombre, no había esposo, no había un marido que las iba a separar. Y dice la Biblia, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué tremendo, que por unas palabras que dijo Noemí, Orfa se regresó. Que nosotros no seamos de ese tipo de persona del cual seamos las responsables de que personas se vayan al mundo. Seamos las responsables de que aquellas personas que quieren servirle a Dios en la congregación, seamos nosotros esa piedra de tropiezo. Y que veamos ir a estas personas de la iglesia por nuestro comportamiento, por nuestra amargura, por celos, por contienda, por división. Qué triste ver a las orfas salir de este lugar. Y usted dirá, no, pastora, lo que pasa es que Ruth tenía convicción. Recuerde que Orfa estaba vulnerable. Orfa tenía tristeza, tenía dolor.
Y que con solamente Noemí decirle, ese Dios que tú quieres conocer, se ensañó contra mí. Ese Dios que tú quieres conocer, levantó su mano contra mí. Dice la Biblia que después estas dos mujeres dieron el viaje y llegaron a Belén. En Belén reconocen a Noemí. En Belén inmediatamente le dicen a Noemí, esta no es Noemí. Fíjense lo que dicen las escrituras en el versículo 19 del mismo capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Toda la ciudad al verlas. Toda la ciudad sabían las noticias, sabían lo que había pasado en el campo de Moab, porque dice la Biblia que se conmovieron. Y dicen las escrituras, y decían, ¿no es esta Noemí? Recuerden que la palabra, el nombre Noemí significa dulzura. No es esta la dulce, no es esta Noemí, dice la Biblia. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora Noemí no solamente le dijo a Orfa y a Ruth que la mano de Dios estaba en contra de ella, sino a toda la ciudad le dijo que era Dios quien lo había puesto en gran amargura. Era Dios que había cambiado su estilo de vida. Dios había hecho que ella viviera en lloro, en luto, en amargura, que cambiara su dulzura por amargura. Y este es el tipo de personas que todo le echa la culpa a Dios. ¿Sabe? Yo estaba leyendo el capítulo 1 desde el versículo 1 y no dice que Dios le habló a Noemí y le habló a su esposo para que se fueran a los campos de Moab. Eso no lo dice. No dice lo mismo que Dios le dijo un día a Eliseo, dice a la tsunamita que yo voy a enviar 7 años de hambre a Israel, que se vaya a la tierra de Filisteo, que se quede allá porque voy a enviar hambre. Esto no lo dice. Posiblemente en Noemí con su esposo y sus hijos, ellos tomaron la determinación y tomaron la decisión de irse de ese lugar porque había escasez, no había alimento. Pero Noemí le está echando las culpas al Señor. Es como cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera y no le pedimos consultas a Dios, sino que tomamos decisiones. Después hay fracaso, después viene el dolor y le echamos las culpas al Señor. Esto estaba haciendo Noemí. Noemí no solamente se lo estaba diciendo a dos personas en el camino. Ahora dice la Biblia que toda la ciudad se conmovió y ella le está diciendo, ya no me llamen más Noemí, ya yo no soy dulce, yo estoy en amargura, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién estaba echando las culpas? A Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando hablamos a través del dolor, a través de la tristeza, a través de la aflicción, a través de la amargura, a través de la molestia. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces le decimos, Señor, tú te estás enseñando conmigo, Señor, tú me estás culpando a mí, Señor, tú has levantado tu mano a juicio en mi contra. Pero puede ser nuestras acciones, nuestra determinación, nuestras malas decisiones que nos están llevando a tener consecuencias, y estas consecuencias pueden ser luto, pueden ser lloro, pueden ser tristeza, pueden ser amargura, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no protegiste mi matrimonio? Y yo te estoy diciendo, pero es que yo no te uní con él, yo no te uní con ella. Estás viviendo amargura, estás viviendo todo esto, pero es que yo no fui quien te lo di. Pero le echamos la culpa al Señor porque como lo colocamos delante de Dios, porque como Dios no lo cuidó, la culpa es del Señor. Cuando tenemos que analizarnos nosotros qué fue lo que pasó, en qué fallamos como esposa, en qué fallamos como esposo, en qué fallamos los dos como matrimonio. Y si se puede enmendar o no se puede enmendar. Pero le echamos las culpas al Señor. Esto era lo que estaba haciendo Noemí. Noemí le echaba las culpas. Es como que si nosotros decimos, ay Señor, tú me quieres ver enfermo, pero nosotros no nos cuidamos. No cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestra alimentación y le queremos echar las culpas al Señor. Y muchas veces hasta el mismo Satanás. Vamos a echarle la culpa a Satanás porque no, que no estamos cuidando. Y que por esa razón, pues tenemos que tener mucho cuidado, es que sale de nuestra boca. De Noemí, ya nos damos cuenta que lo que estaba saliendo de Noemí era amargura. Y la amargura en contra de Dios. Porque Noemí creía que era Dios que se había ensañado en contra de ella.
Y dice las escrituras, y seguimos leyendo en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Fíjense que ella sigue diciendo, fue Dios que se ensañó con mi vida. Fue Dios quien me quitó mis hijos. Fue Dios quien me quitó mi esposo. Fue Dios quien me trajo en amargura. Yo me fui llena, dijo ella. Yo me fui llena y ahora yo voy a regresar con las manos vacías. Porque Dios se ensañó conmigo. Porque la mano de Dios está en mi contra. Y me llama la atención, ¿saben por qué? Porque es que en el versículo 6 del capítulo 1 dice la Biblia que cuando ella se levantó de los campos de Moab, porque ella escuchó que Dios estaba visitando a su pueblo para darle pan, entonces si ella estaba convencida que era el mismo Dios que se había levantado en contra de ella, que era el mismo Dios que la había metido en amargura, que era el mismo Dios que le había quitado a propósito, le había quitado sus hijos y su esposo para que ella estuviera en tristeza, para que ella estuviera en amargura, porque es que a Dios, según ella, a Dios le gustaba o a Dios le gusta la condición en la que ella estaba. ¿Por qué entonces regresa a Belén? ¿Por qué va a encontrarse con el Dios que ella estaba diciendo que era su enemigo? ¿Por qué va a encontrarse o a buscar a ese Dios que ella está diciendo, yo me fui con las manos llenas y ahora Dios me hace regresar con las manos vacías? Y dice la Biblia, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Santo Padre de la Gloria. Ahora Noemí está diciendo que Dios da testimonio en contra de ella. Noemí está diciendo de que el mismo Dios se ha levantado en contra de ella y no solamente ha ejecutado la mano en contra de ella, no solamente la llevaron a amargura, sino que Dios está hablando en contra de ella, que Dios está dando testimonio en contra de ella. Dios dice la Biblia, porque Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella a Belén, al comienzo de la siega de las vacas. Entonces, por ahora estamos viendo estas dos actitudes de estas tres mujeres. Hemos visto dos actitudes de estas tres mujeres. Una en la que era muy vulnerable y que todo lo que escucha le afecta. Hay personas que tú le hablas o le das un buen consejo y este buen consejo puede afectarle y tú le das un mal consejo y también le puede afectar. Personas que son vulnerables, personas que tenemos que tener mucho cuidado con las orfas. Usted puede estar rodeada de gente orfa, de mujeres orfas, mujeres que son vulnerables, mujeres que si usted le habla algo, ellas lo toman de una manera literal y lo primero que hacen es regresarse. Miren, la consecuencia de lo que usted y yo podemos estar hablando en contra del Dios que usted y yo le estamos sirviendo es que la gente se regrese y se aleje de los pies de Cristo. Orfa no pudo llegar. Y esta mujer Noemí, que ya había experimentado el amor, ya había experimentado la misericordia de Dios, el poder de Dios, ahora sigue hablando en contra de Dios, diciendo la mano de Dios está en mi contra, diciendo de que fue Dios quien la llevó en amargura y que Dios está dando testimonio en contra de ella. Y que no solamente eso, Dios la llevó a la aflicción. O sea, que era como que Dios estaba deleitando del dolor que estaba sintiendo Noemí. Que sale de nuestra boca cuando tenemos dolor. Que sale de nuestra boca cuando estamos molestos. Cuando tenemos aflicción. Cuando hay contienda. Que sale de nuestra boca cuando hay celo. Que sale de nuestra boca. Que sin darnos cuenta podemos estar hiriendo a las personas. Pero hay otra mujer llamada Ruth. Aquella mujer que aunque escuchó las mismas palabras que Noemí le dijo a Orfa, aunque ella escuchó estas mismas palabras, aunque ella también tuvo la invitación de Noemí de regresarse a sus dioses, ella se mantuvo firme en la convicción, aunque el dolor que ella estaba viviendo, aunque el dolor que estaba sintiendo era igual a lo que estaban viviendo las tres, ella se levantó firme porque ella tenía un objetivo y era ir a refugiarse
con el dolor que ella tenía, con lo que ella estaba viviendo, ir a refugiarse bajo las alas de Dios. Y muchas veces pues nosotros nos quedamos en el camino, porque es que el dolor no va a permitir a nosotros ir a refugiarnos bajo las alas del Señor. ¿Sabe? Este era el objetivo de ella. Dice la Biblia que cuando vos, el pariente lejano del esposo de Noemí, se consigue con Ruth y le habla y le dice que él había escuchado lo que se había acontecido en el camino y cómo Ruth dejó casa, dejó parentela, dejó cultura, dejó sus dioses, dejó su familia, dejó sus raíces para buscar a este Dios que estaba visitando el pueblo de Belén para darle pan. Dice la Biblia que esta mujer llamada Ruth tomó una determinación. Y me llama la atención porque es que vos se lo menciona a Ruth. Y yo quiero que usted me acompañe allí en el capítulo 2 del libro de Ruth, en el versículo 9. Dice la Biblia: mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te moleste, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Sabe? Es que cuando usted y yo tomamos la determinación, sin importar el dolor que podamos estar viviendo, cuando usted y yo tomamos la determinación de correr a los pies de Cristo, de correr a donde está el Señor, viene un reconocimiento. Y este reconocimiento viene con recompensa, viene con gracia. Ruth le está diciendo: ¿cómo llegas? ¿Cómo me reconoces? Si yo soy extranjera, ¿qué pasó? Y dice la Biblia, dicen las escrituras allí, en el versículo 11: y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre, a tu tierra, donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. En el verso 12: Jehová recompense tu obra. ¿Saben? Cuando usted y yo determinamos, a pesar del dolor, porque hay gente que cuando tiene el dolor lo que hace es encerrarse. Gente que dice: yo no quiero hablar con nadie, yo tengo mucho dolor. Y es comprensible, ¿sabe? Es comprensible que usted tiene un momento determinado en que se encierre, que usted diga: no quiero hablar con nadie porque tengo tanto dolor que no puedo hablar con nadie. Y que también usted tiene que cuidarse porque está vulnerable del dolor que usted está sintiendo. Pero es que, no, es que Ruth también tenía dolor. Es que Ruth también estaba afligida. Ruth también estaba triste. Y Ruth se tuvo que levantar, dejar padre, madre, dejar parentela, dejar su casa para ir a buscar al Dios que nunca había experimentado. Dice la Biblia que en el versículo 12 le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esta es la diferencia de estas tres mujeres, que Ruth, a pesar de lo que estaban viviendo, las tres tenían dolor, las tres tenían aflicción, las tres tenían tristeza. Una era vulnerable y se regresó, la otra habló con amargura, pero esta se mantuvo firme porque tenía un objetivo: yo quiero refugiarme. Este dolor no me lo va a quitar mi suegra, este dolor no me lo va a quitar mi hermana, este dolor no me lo va a quitar el pastor, la pastora. Este dolor me tengo que ir donde está Dios, refugiarme en Él. Me voy a meter bajo sus alas. Voy a estar allí como un pollito con la gallina. Me voy a meter bajo las alas de Dios. Y me llama la atención por Booz, el que le dice: mira, Jehová recompense tu obra, Jehová tenga una remuneración contigo, la gracia de Dios esté sobre ti por lo que has hecho no solamente con tu suegra, sino porque ya nosotros lo hemos escuchado, sino que dejaste todo y a pesar del dolor tenías un objetivo, y era venir a refugiarte bajo las alas de Dios, venir a refugiarte en Dios. Y ella dijo en el versículo 13: Señor mío,
hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. ¿Saben algo? Ni las palabras de Orfa ni las palabras de Noemí le hablaron al corazón de Ruth. ¿Sabe? Ruth emprendió un viaje desde Moab a Belén y en el corazón, a su corazón nadie le había hablado y Ruth estaba con su suegra, con amargura su suegra, todo lo que votaba su suegra en contra de Dios, pero se consigue con este hombre llamado Boaz y toca el corazón de esta mujer hablándole de la bondad de Dios. Noemí en la amargura, en el dolor, le habló que Dios se imponía, que Dios afligía, que Dios levantaba su mano en contra de ella, pero Booz le habló de la bondad de Dios, que Dios recompensa cada obra que hacemos, que Dios remunera, que Dios guarda, que la gracia del Señor está sobre ella y que Dios tiene unas alas para que ella se pudiera refugiar allí. Y dice la Biblia en el versículo 13, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Saben, Ruth no tenía consuelo, ella no lo expresaba. El dolor que tenía Ruth no le permitía expresar que necesitaba a alguien que lo consolara. Ella lo que quería era llegar al lugar para conocer al Dios que consuela. Ella no quería botar ninguna palabra de amargura como lo botó su suegra. Ella no quería sentirse vulnerable para regresarse como lo hizo su cuñada. Ella necesitaba una palabra de consuelo de parte del Señor. Y dice la Biblia, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y dice la Biblia que Booz la invitó a comer y le habló a todos sus criados y le dijo, déjenla que agarre espiga, que se les caiga a ustedes a propósito los manojos para que esta mujer agarre las espigas. Recordando que había una ley de santidad y justicia en Levítico capítulo 19 en el versículo 10 que dice la Biblia que cuando los hijos de Israel salían en tiempo de la siega para recoger el trigo, para hacer el pan, lo que se les caía, los manojos, ellos no se podían regresar para recogerlo, porque eso era para el pobre, para el huérfano, para el necesitado, para el menesteroso, para la viuda y para la extranjera. Y esta mujer era viuda, era extranjera, era pobre, era necesitada. Y por esa razón viene Booz y dice, viene un tiempo de remuneración, viene un tiempo en donde Dios te va a dar una provisión. Dice la Biblia que ese día llegó a casa de Noemí con los manojos de trigo más grandes y me dijo, muchacha, ¿en dónde has estado? Le dijo, estaba en un lugar, en un hombre llamado Booz, que no solamente me dio trigo, sino que me dio palabra, no solamente me dio provisión para que hagamos ahora el pan, sino que me consoló diciendo que Dios es bondadoso, que Dios es bueno y que a ese Dios yo me he venido a refugiar. Ya es la historia de estas tres mujeres. ¿Cuál es tu posición cuando tienes dolor? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando estás llena de amargura? ¿Qué sale de tu boca cuando tienes dolor? Cuando tienes tristeza. ¿A quién estás culpando? Orfa se regresó a sus dioses. Noemí vivió en amargura. En cambio, Ruth decidió refugiarse bajo las alas de Dios. Esperar que Dios la consolara. Hallar gracia delante del Señor. Y que el Señor pudo darle su recompensa. Y es cuando Noemí le dice a Ruth, él es pariente. Si Dios lo permite, ese hombre es el que nos va a redimir. Y usted conoce la historia. Ruth se casa con Booz y viene la redención de estas dos mujeres. Pero ¿qué sería la historia en el capítulo 4 del libro de Ruth? Sería diferente si Orfa las hubiera acompañado. Si Orfa hubiese ido con ellas. Si Noemí no abre su boca para hablar con amargura. Por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastor también. Bendiciones.